Y un concepto que ustedes me imagino que están escuchando constantemente en la banca. Nos ha tocado muchos bancos que nos preguntan de qué se trata, qué es Bitcoin, cómo va a impactar a la banca, y nosotros hemos convocado, como decía al principio, a los fundadores del primer meetup de Bitcoin de Colombia. Voy a dejar con ustedes a Jorge Zácaro, que es no lo voy a presentar más en detalle, pero la idea es que podamos reflexionar respecto a estas tecnologías. Nosotros tuvimos también el Interconnect de Las Vegas de IBM la semana pasada, por supuesto trabajando duramente, junto a la gente de RIC también, y 30.000 personas más. IBM convocó a 32.000 personas a Las Vegas. Y uno de los temas fundamentales que se está repitiendo mucho en las tendencias es Bitcoin y blockchain. Por lo tanto, la industria financiera tiene que estar atento a eso. Y por eso tenemos este bloque específico, es un poco técnico. O sea, si es un poco denso, les pido disculpas, levanten la mano y pregunten. Esto no es un tema fácil, lo advierto desde el principio, y yo que me gusta levantar y me gusta preguntar, pregunto 1 y 10 veces. Y la idea es que podamos compartir esta experiencia con la gente del Meetup y también con Pablo Cousiño, que es un experto en banca, que también viene a continuación. Así que los dejo con mi amigo personal, Jorge Zácaro. Muchas gracias. Que joven, por eso yo soy mi amigo personal. No de rumba, por supuesto. Ahí o allá. Bueno, mi nombre es Jorge, soy programador y hoy voy a contarles un poco sobre conceptos de criptografía para el blockchain. Pero primero, pues levanten la mano quienes han escuchado la palabra blockchain y quienes de esos pueden explicar qué es. Listo. La idea es que después de esta presentación sea más claro cuáles son esos bullet points que describen lo que la gente llama blockchain, y pues desmontemos algunos de los mitos que nos hacen pensar que es algo oscuro y a veces ilegal. Listo, entonces la presentación tiene 3 partes. La primera es definir qué es criptografía, que es otra de las palabras oscuras. La segunda, mostrar un par de primitivas, que son bloques con los que se construyen tecnologías como el blockchain. Y la tercera, las estructuras de datos, que es cómo cogemos esas piezas de Lego y las juntamos para construir esa base de datos. Cuando hablamos de criptografía, normalmente esta palabra nos hace pensar en algo como interceptar y descifrar mensajes de guerra o inteligencia, como Alan Turing en Código Enigma, la película, o John Nash en Una mente brillante. Y aunque la etimología de la palabra sugiere precisamente eso, que se trata de escritura oculta o secreta, este es solo uno de los usos de la criptografía moderna. Si bien la confidencialidad nos ayuda a garantizar que nadie más ha visto un mensaje que enviamos, a veces nos importa más saber que nadie ha alterado el mensaje, como mencionaba Gabriel, que nadie ha alterado la aplicación que descargamos, o que ese mensaje que recibimos fue enviado efectivamente por una persona. Entonces, criptografía es básicamente un conjunto de técnicas para garantizar comunicaciones seguras en presencia de adversarios que quieren espiar, alterar o falsificar un mensaje. Entonces, el primer mito que tenemos que desmontar es que el blockchain, cuando hablamos de criptomonedas, está encriptado. Esos son los 3 elementos que mencioné de la criptografía, pero el blockchain solo tiene 2. Porque como es una base de datos pública, donde están almacenadas transacciones que cualquiera tiene que estar en la capacidad de analizar, no puede estar encriptado, porque entonces necesitaría saber cómo descifrarlo para luego estudiarlo. Entonces el blockchain no está encriptado, simplemente utiliza algo llamado hashes y firmas, que vamos a ver a continuación, para garantizar la integridad de los datos y la autenticidad de las transacciones. ¿Vale? Listo. Parte 2, primitivas, hashes y firmas. Un hash criptográfico, por feo que suene, es básicamente esto: un conjunto de caracteres, puede empezar una palabra o un string, como le dicen en programación, de longitud fija,
que se produce cuando se toma un documento de longitud arbitraria y se pasa por una caja de estas HDX, utilizando alguno de los algoritmos que están aquí abajo. Hay muchos más, estos son solo ejemplos, y tiene algunas propiedades que son útiles para construir sistemas de transacciones. ¿Cuáles son estos? Son únicos. No hay dos documentos, sin importar el contenido, que generen el mismo hash. Si yo tengo este hash aquí, solo lo produce un documento de Word o un documento PDF o una palabra o algo por el estilo, pero nunca vamos a tener dos documentos que generen la misma secuencia de caracteres. Segunda propiedad, son irreversibles. Si yo tengo el hash, que es HDX, no puedo saber cuál fue el documento que lo generó a menos que yo tenga el documento. Y tres, son impredecibles. Cualquier cambio que yo haga en el documento, sea una coma, una tilde o un espacio, me cambia completamente el hash, de modo que yo no puedo predecir qué es lo que me va a salir. Si quieren, miremos la página. Entonces, esta es una paginita que muestra, le permite calcular a uno diferentes hashes. Estos son simplemente nombres feos de las funciones, pero básicamente lo que podemos hacer aquí es ingresar una palabra como hola y mirar aquí abajo cuál es el hash que resulta. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, no se lo van a aprender, pero empieza por B2 y termina en 79. Si yo le pongo H mayúscula, por ejemplo, es un cambio mínimo, pero el hash cambia completamente. Ya no empieza ni por B2 ni termina en 79. Y no podemos predecir cuál es el hash que va a resultar de un cambio tan pequeño. Entonces, retomando, son únicos, no hay dos documentos con el mismo hash, irreversibles, no se puede encontrar el documento a partir del hash, e impredecibles, cualquier cambio mínimo genera un hash completamente diferente. ¿Para qué nos sirven? Uno, recordar algo que se ha visto antes. Yo no quiero acordarme de todo el documento de Word porque tiene 20.000 palabras, pero me puedo aprender el hash o imprimirlo y guardarlo en mi billetera, y la próxima vez que vea ese documento o la aplicación del banco, computo el hash y comparo con lo que yo tengo en mi billetera. Si son iguales, nadie ha modificado el documento, la escritura, el registro de propiedad o la aplicación del banco, y puedo estar seguro de que lo puedo utilizar. Dos, integridad, el que acabo de mencionar. Y tres, se pueden hacer compromisos sellados, que es básicamente decir, este es mi sobre, yo tengo una carta que tiene un contenido en el que yo me comprometo a hacer algo, no digo a quién me comprometo, pero este es el hash del documento, de modo que cuando lo abran, yo no puedo cambiar de opinión. Eso es bueno para las transacciones, porque si yo digo me comprometo a hacer este pago en el futuro y les entrego el hash, no puedo decir en el futuro que voy a pagar menos o que voy a pagar a otra cuenta. La segunda primitiva o bloque de Lego para construir sistemas de transacciones como el blockchain son las firmas digitales. Cuando hablamos de firmas, básicamente lo que queremos garantizar es que saber quién hizo una declaración, qué está aprobando esa persona o entidad y a qué obligación se compromete cuando firma ese documento. Pero uno de los problemas de las firmas digitales es que estamos acostumbrados o confundidos a pensar que las firmas digitales son las firmas manuales escaneadas. Por eso esta firma aquí. Entonces, segundo punto clave de la presentación, las firmas digitales no son el scan de la firma manual. Bueno, las firmas digitales son un poquito más complicadas que los hashes, no tienen solo un bloque, sino tres, pero básicamente lo que queremos hacer es, uno, generar una especie de clave que solo yo conozco, porque si no cualquiera puede hacer transacciones por mí. Dos, firmar esos mensajes que representan que yo quiero mover dinero. Y tres, que el que va a procesar la transacción verifique que efectivamente yo emití esa declaración que expresa mi voluntad de hacer una transacción. Entonces, si tenemos un mensaje, tenemos un mensaje que expresa quiero mover 1 millón de pesos de esta cuenta a esta cuenta, tomo mi llave privada o mi clave, que no son 4 números sino 78 dígitos, algo así.
la paso por esta cajita que hace matemáticas y firma, y esta firma no es esa firma escaneada, sino otro número grande, de 78 dígitos también, creo. Y luego el que quiera verificar si yo efectivamente quiero hacer esa transacción, va a tomar el mensaje, va a tomar la firma, y va a tomar una clave pública, que se llama así porque cualquiera la puede conocer, pero no puede utilizarla para firmar transacciones. Al final de todo este proceso, lo que quiere saber el banco, por ejemplo, es si acepta o rechaza la transacción. Las propiedades de las firmas digitales, entre otras, son, pues lo más importante es que no puedo tomar la firma de un documento y pegarla en otro, porque entonces una vez yo publique una transacción, sin importar el monto, cualquiera podría tomar esa firma y hacer las demás transacciones por mí. Primera propiedad, son únicas. Segundo, si se altera el mensaje, yo quiero mover 1 millón de pesos y le ponen un 0, quiero mover 10 millones de pesos, la firma deja de ser válida, relacionado con lo del hash. 3, la autenticidad, como se genera a partir de la llave privada, la llave pública no le permite al usuario o a algún atacante falsificar la firma. Las firmas físicas son fáciles de falsificar por personas que se dediquen a eso. En este caso sería adivinar un número de 78 dígitos. Son verificables, cualquiera puede verificar la llave, la firma, perdón, aunque solo uno pueda firmar, que es la idea. Y finalmente, que ya es competente para los temas legales, si una firma es válida, lo que se declara al firmar ese documento no se puede negar después. Si ya matemáticamente se verificó que la firma es válida, yo no puedo decir después, no, es que yo no quería mover esa plata. Y estos son unos ejemplos como para que, así como en el hash, que es una secuencia de caracteres, vean que una llave privada es otra secuencia de caracteres, un número grande en otra representación. Una llave pública es lo mismo, un número grande, bueno, 2 números grandes en otra representación. Y cuando tomo esa llave privada, este mensaje, que es el hash de la palabra texto, y lo paso por algún algoritmo de firma digital, obtengo otra secuencia de números larga, que ya después alguien va a poder tomar y mezclar llave pública, mensaje y firma y decir si es válido o no. Listo. Finalmente, ya tenemos claro que criptografía se trata de confidencialidad, integridad y autenticidad, que tenemos 2 bloques que son los hashes y las firmas para construir sistemas de transacciones criptográficamente seguros como el blockchain. Y ahora vamos a juntar esos bloques, hashes y firmas, para construir estructuras, una estructura que finalmente nos contará Nelson, que es la que está detrás de Bitcoin. Entonces, si tomamos un hash, esta secuencia de caracteres que generamos al pasar un documento por uno de estos algoritmos, luego podemos utilizar ese hash para diferentes cosas. Una, es decir, voy a tener un diccionario de archivos y la palabra con la que voy a buscar mi documento es el hash. ¿Para qué nos sirve? Pues aparte de garantizar la integridad, para saber dónde está. 2, podemos hacer eso mismo pero con un link. Entonces, si ponemos el hash en una URL, cuando yo vaya a esa página y obtenga los datos, no solo voy a poder saber dónde está el documento, sino cuando la página me devuelva el documento, si el documento está bien o si alguien en la mitad lo modificó. Y finalmente, podemos utilizar en un documento, poner un hash de otra cosa relacionada, y ya dentro de la información del documento vamos a tener con seguridad que está encadenada a otro documento. Entonces, esta palabra clave, cadena, blockchain, en español cadena de bloques, se construye con el principio de utilizar un hash no solo como mecanismo de integridad, sino mecanismo de localización. Y si en cada documento que tenemos, por ejemplo, esto es un libro, y en cada página del libro, cada hoja del libro, ponemos el hash de la hoja anterior, vamos a tener una cadena de hojas que, aunque esté en papel, matemáticamente no se puede alterar. Es en contabilidad, si tenemos un registro de ingresos y egresos, en esta hoja, cuando termine la hoja calculamos el hash y ese hash lo metemos en la siguiente. Si alguien modifica, así sea un punto, un cero, una coma en estos balances, se va a dañar el hash
se va a dañar este hash y se van a dañar todos los demás. La analogía es que se va a romper la cadena, y aunque no podemos evitar que esa persona entre al sistema y modifique el número, vamos a saber que alguien lo hizo y no tocamos más esos datos. Vamos a otro sistema y sacamos la copia que no ha sido alterada. Entonces esto es una cadena con apuntadores de hash. Y luego, si tomamos ese mismo principio de tomar dos hashes como si fueran entradas de texto, tomamos un hash y pensamos que es un documento, podemos seguir aplicando hashes si tenemos un conjunto de hojas. Ahora no lo vamos a hacer secuencial, sino en paralelo. Tomamos dos hojas del libro contable, las hashamos, dos hojas, las hashamos, dos hojas, las hashamos, y al final, hasta que tengamos solo un hash. ¿Cuál es la ventaja? Que si queremos demostrar que una de las hojas pertenece a ese libro, no tenemos que mostrar todo el libro. Solo mostramos la parte de esa estructura, de ese árbol, en la que pertenece la página que me compete. Y esto, pues en términos de eficiencia, es mucho más rápido que buscar por todas las páginas. Listo. Entonces, finalmente, si combinamos esos dos conceptos de utilizar hashes para apuntar a las páginas anteriores y utilizar árboles para resumir muchas páginas en un solo hash, obtenemos este diagrama, que lo vamos a ver a continuación con Nelson, que es lo que se llama en Bitcoin la cadena de bloques. Punto clave número 3. No sé si han escuchado o visto artículos de muchos bancos que sí quieren al blockchain pero no quieren a Bitcoin. Mito, son diferentes. En realidad no se pueden separar. ¿Por qué? Porque esta base de datos, ¿qué es lo que está guardando? Los saldos de las direcciones, los movimientos de las transacciones. Si yo le quito los números, ¿qué estoy guardando? ¿Sí? Y si le quito el incentivo a las personas que están ganando Bitcoin por hacer ese trabajo de asegurar el blockchain, que ya de la próxima charla, pues nadie lo asegura y cualquiera puede modificar. ¿Sí? Entonces, estas son unas referencias. Recapitulando: criptografía, confidencialidad, autenticidad, integridad, estructuras primitivas, los hashes, que son ese string de longitud fija que me dicen si un documento ha sido alterado o no, las firmas, que demuestran si yo estoy de acuerdo con ese hash o ese documento o no, y esa estructura que van a ver en la próxima charla.